Se suponía que permanecería muerta después del fracaso de la misión. Se presentó su certificado de defunción. Se celebró su servicio conmemorativo. Su nombre fue grabado en la pared del Cementerio Nacional de Arlington junto a los otros héroes que dieron su vida al servicio de su país. Durante 3 años, el mundo creyó que la capitana Riley Matthews había muerto en un accidente de helicóptero clasificado sobre las montañas Hindukush de Afganistán, otra víctima de la guerra más larga de Estados Unidos. Pero la muerte resultó ser solo otra misión hasta que el general Harrison la encontró y dijo que era la única piloto que conocía la ruta secreta de montaña para salvar al escuadrón perdido. Riley Matthews, de 29 años, estaba de pie junto a la ventana de su remota cabaña en las montañas Cascade del estado de Washington, observando la niebla matutina atravesar el bosque siempreverde que rodeaba su santuario oculto. Su cabello castaño oscuro, que le llegaba a los hombros, estaba recogido en una sencilla coleta, y vestía ropa de civil práctica, vaqueros desgastados, una camisa de franela y botas de montaña que la habían llevado por incontables kilómetros de senderos de montaña. Para cualquiera que se topara con su refugio aislado, parecía como cualquier otra mujer que había elegido vivir al margen de la red, buscando la soledad y la paz en el abrazo de la naturaleza. Pero Riley Matthews distaba mucho de ser una mujer común, y su soledad no era por elección propia. Antes de su supuesta muerte, Riley había sido una de las pilotos de helicópteros de élite del ejército, especializada en operaciones tan clasificadas que solo existían en archivos sellados tras múltiples capas de autorización de seguridad. Había pilotado Black Hawks y Apaches a través de algunos de los espacios aéreos más peligrosos del mundo, sorteando pasos de montaña que otros pilotos consideraban imposibles, navegando por instinto y destreza en terrenos que se habían cobrado la vida de docenas de aviadores menos capaces. Su indicativo de llamada, Ghost Rider, se lo había ganado gracias a su capacidad de aparecer y desaparecer del radar enemigo, para volar rutas que parecían desafiar tanto la geografía como la física. Pero se suponía que Ghost Rider estaba muerta y que Riley Matthews debía seguir siéndolo. La misión que la mató oficialmente se denominó Operación Sendero de la Serpiente y se diseñó como una extracción quirúrgica de un valioso recurso de inteligencia de un bastión talibán en las profundidades de las montañas del este de Afganistán. El objetivo era el Dr. Khalil Nasir, un físico nuclear pakistaní que había proporcionado tecnología armamentística a organizaciones terroristas y estaba listo para desertar bajo la protección estadounidense. El punto de extracción era una estrecha cornisa montañosa, apenas lo suficientemente ancha como para que aterrizara un helicóptero, rodeada de picos que se elevaban a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Riley se había ofrecido voluntaria para la misión porque era la única piloto en el teatro de operaciones con la experiencia y la habilidad necesarias para navegar por la peligrosa ruta montañosa que se requeriría para llegar al Dr. Nasir sin ser detectada por los radares enemigos. La ruta de vuelo que había planeado aprovechaba las características naturales del terreno, utilizando crestas y valles para enmascarar la aproximación del helicóptero, siguiendo una ruta tan compleja y peligrosa que solo existía en su memoria y en un único mapa clasificado que había pasado semanas estudiando y memorizando. La misión había despegado a las 3 horas de una noche sin luna de octubre, con Riley al mando de un helicóptero Black Hawk modificado que transportaba a un equipo de extracción de 4 hombres de las fuerzas especiales. El vuelo hasta la zona objetivo requirió navegar a través de un laberinto de picos montañosos en completa oscuridad, utilizando únicamente equipo de visión nocturna y su profundo conocimiento del terreno. Durante 2 horas, todo había ido según lo previsto. Riley había guiado su aeronave por pasos tan estrechos que las palas del rotor parecían rozar las paredes rocosas. Había descendido en valles tan profundos que el contacto por radio con la base era imposible. Había ascendido por crestas tan altas que los motores del helicóptero se esforzaban por combatir el aire enrarecido. Habían alcanzado la ubicación del Dr. Nasir con éxito y el equipo de extracción había asegurado el objetivo en cuestión de minutos. Pero mientras Riley se preparaba para emprender el vuelo de regreso, todo salió catastróficamente mal. Las fuerzas enemigas, de alguna manera,
se habían enterado de la operación y habían posicionado baterías de misiles tierra-aire a lo largo de la ruta de escape planificada por Riley. Mientras su helicóptero ascendía desde el punto de extracción, con el Dr. Nasir y el equipo de fuerzas especiales a bordo, las advertencias de misiles comenzaron a sonar en la cabina. Riley obligó al Black Hawk a realizar maniobras evasivas que exigieron al máximo tanto a la aeronave como a sus propias habilidades, precipitándose en valles y ladeándose alrededor de picos en un intento desesperado por romper los bloqueos de los misiles. Durante 15 minutos, logró mantener con vida la aeronave y a sus pasajeros gracias a su habilidad de vuelo y a su profundo conocimiento del terreno montañoso. Pero había demasiados misiles, demasiadas posiciones enemigas y pocos lugares donde esconderse en el árido paisaje montañoso. Un misil SA-7 de fabricación rusa, lanzado desde el hombro, finalmente dio en el blanco, impactando en el rotor de cola del Black Hawk y provocando un giro descontrolado del helicóptero hacia el rocoso valle. Riley tenía quizás 30 segundos para salvar la vida de todos a bordo, y tomó una decisión que la atormentaría el resto de su vida. Gracias a su conocimiento del terreno montañoso, divisó una estrecha cornisa en la pared del valle que podría proporcionar suficiente espacio para un aterrizaje forzoso controlado. Requeriría habilidades de vuelo que rayaban en lo imposible, pero era la única posibilidad de supervivencia que tenían. Con el helicóptero girando violentamente y perdiendo altitud rápidamente, Riley luchó contra los controles con cada gramo de fuerza y experiencia que poseía, logró frenar el descenso de la aeronave y alinearla con la estrecha cornisa. Pero el impacto fue devastador. El Black Hawk golpeó la plataforma rocosa con una fuerza tremenda, el fuselaje se rompió en el impacto, el sistema del rotor principal se desintegró en una lluvia de fragmentos de metal. Cuando Riley recuperó el conocimiento, se encontró atrapada en los restos de la cabina, con la pierna izquierda gravemente rota y el cuerpo cubierto de cortes y moretones. A su alrededor, los restos del helicóptero estaban esparcidos por la ladera de la montaña. El Dr. Nasir y 3 de los 4 soldados de las fuerzas especiales habían sobrevivido al accidente, pero el sargento David Chen, el líder del equipo, había muerto en el impacto. Durante 6 días, Riley y los supervivientes esperaron el rescate en el duro entorno montañoso, sobreviviendo con raciones de emergencia en la nieve derretida mientras las fuerzas enemigas registraban los valles. La pierna rota de Riley le impedía caminar, pero su conocimiento del terreno montañoso le permitió guiar al grupo a cuevas ocultas y zonas resguardadas donde pudieran evitar ser detectados. Al 7º día, un helicóptero de rescate finalmente los localizó. Pero la extracción en sí se convirtió en otra pesadilla. Al acercarse el avión de rescate a su posición, las fuerzas enemigas lo detectaron y abrieron fuego con armamento pesado. El piloto de rescate se vio obligado a realizar una peligrosa aproximación bajo fuego enemigo. Y mientras subían a Riley y a los supervivientes a bordo, un proyectil de mortero explotó cerca del helicóptero. Riley salió despedida del avión de rescate por la explosión y cayó en una profunda grieta de la montaña. Lo último que recordaba era el sonido del helicóptero de rescate al partir con los demás supervivientes, incapaz de arriesgarse a más bajas buscándola ante el intenso fuego enemigo. Debería haber muerto en esa grieta. Al parecer, había muerto. El equipo de rescate informó que había muerto en el ataque de mortero, y sin un cuerpo que recuperar, el ejército no tuvo más remedio que declararla muerta. El Dr. Nasir y los soldados supervivientes de las fuerzas especiales fueron evacuados sanos y salvos. Sin embargo, el registro oficial mostraba que la capitana Riley Matthews había dado su vida para completar la misión. Pero Riley no había muerto en el surco. Había caído sobre una cornisa a 6 metros de profundidad, gravemente herida, pero viva. Durante 3 semanas, sobrevivió gracias a la nieve derretida y a los pocos suministros de emergencia de su kit de supervivencia mientras sus huesos rotos sanaban lentamente. Cuando finalmente salió del surco, se encontró sola en uno de los terrenos más hostiles de la Tierra, a cientos de kilómetros de fuerzas amigas, sin equipo de comunicación ni forma de hacer señales de rescate.
El viaje que siguió puso a prueba todas las habilidades de supervivencia de Riley. Durante 2 meses, se abrió paso a pie por las montañas, evitando las patrullas enemigas y las poblaciones locales, viviendo de la tierra y moviéndose solo de noche. Había cruzado a Pakistán y contactado con una red de refugiados afganos que la ayudaron a llegar a un refugio gestionado por agentes de inteligencia estadounidenses. Pero cuando Riley finalmente llegó a salvo, se enteró de que el mundo la creía muerta, y sus agentes de inteligencia tomaron una decisión que cambiaría su vida para siempre. La misión en la que había volado era tan clasificada, y la información que el Dr. Nasir le había proporcionado era tan valiosa, que cualquier revelación sobre la supervivencia de Riley podría comprometer las operaciones en curso y poner en peligro otros activos sobre el terreno. Riley Matthews tendría que seguir muerta. La CIA le había dado una nueva identidad, Sarah Walls, y la había reubicado en una cabaña remota en el estado de Washington, donde podía vivir segura y en el anonimato. Recibía una pensión del gobierno con su identidad falsa y era libre de rehacer su vida. Pero nunca pudo contactar con su familia, ni reanudar su carrera militar, ni reconocer su verdadera identidad a nadie. Durante 3 años, Riley había vivido con el aislamiento y la certeza de que todos a quienes amaba creían que estaba muerta. Había intentado encontrar la paz en la soledad de las montañas, había intentado construir una vida sencilla lejos de las complejidades del servicio militar y las operaciones clasificadas. Pero las habilidades que la habían convertido en jinete fantasma no podían simplemente apagarse, y el conocimiento que vivía en su memoria no podía olvidarse. Esta mañana había comenzado como cualquier otra mañana en su exilio. Riley se levantó antes del amanecer, preparó café en su estufa de leña y recorrió el perímetro de su propiedad para comprobar si había algún visitante indeseado. El gobierno proporcionaba seguridad para su ubicación, pero los viejos hábitos de su servicio militar la hacían cautelosa a la hora de mantener su propia conciencia situacional. Vivía a 24 kilómetros del pueblo más cercano, accesible solo por un único camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque, tan aislado y oculto como era posible en los Estados Unidos continentales. Pero mientras Riley estaba de pie junto a su ventana, observando la niebla matutina, notó algo que le heló la sangre. Una camioneta negra con matrícula del gobierno avanzaba por el camino de tierra hacia su cabaña, avanzando lenta y pausadamente a través del bosque. Tras 3 años de completo aislamiento, alguien venía a buscar a Sarah Walls, lo que significaba que alguien sabía que en realidad era Riley Matthews. Riley se movió rápidamente por su camarote, sintiendo automáticamente su entrenamiento militar. Recuperó el teléfono satelital encriptado que sus contactos de la CIA le habían dado para emergencias, junto con la pistola que mantenía cargada y lista a pesar de la esperanza de no necesitarla nunca. A través de la ventana, vio la camioneta acercándose a su entrada, y su mente repasó rápidamente las posibles razones por las que su soledad, tan bien protegida, se estaba viendo destrozada. La camioneta se detuvo frente a su camarote, y Riley sintió un vuelco al reconocer la figura que salió del asiento del copiloto. Incluso después de 3 años, habría reconocido al general James Harrison en cualquier lugar. El alto y distinguido oficial al mando, de cabello gris acero y penetrantes ojos azules, responsable de algunas de las operaciones de aviación más clasificadas del ejército. El general Harrison había sido quien aprobó la asignación de Riley a la Operación Serpiente, y era una de las menos de 10 personas que sabían que Ghost Rider seguía con vida. Riley abrió la puerta de su camarote antes de que el general pudiera llamar, de pie en el umbral con los brazos cruzados y una expresión cuidadosamente neutral. «General Harrison», dijo Riley en voz baja. No esperaba compañía. «Capitán Matthews», respondió el general, con el mismo tono de absoluta autoridad que Riley recordaba de sus encuentros anteriores. O debería decir Sarah Walls. Me he acostumbrado a Sarah. Han pasado 3 años, general. ¿Qué lo trae por mi pequeño rincón de la nada? El general Harrison señaló el interior del camarote. ¿Puedo pasar? Lo que tengo que discutir con usted no es adecuado para una conversación al aire libre.
Riley se hizo a un lado y dejó entrar al general, cerrando la puerta tras ella y activando las cerraduras de seguridad, mucho más sofisticadas que las que requeriría cualquier cabaña normal fuera de la red. ¿Un café?, ofreció Riley, recurriendo a la hospitalidad que parecía absurdamente normal dadas las circunstancias. Gracias. Sí. El general Harrison se sentó a la pequeña mesa de comedor de Riley, recorriendo con la mirada el interior del camarote con la evaluación profesional de quien evalúa una situación de seguridad. Ha construido una vida cómoda aquí. Cumple su propósito. Supongo que no estás aquí para una visita social. Durante 3 años, Riley vivió con el aislamiento y la certeza de que todos sus seres queridos creían que estaba muerta. Intentó encontrar la paz en la soledad de las montañas, intentó construir una vida sencilla lejos de las complejidades del servicio militar y las operaciones clasificadas. Pero las habilidades que la habían convertido en jinete fantasma no podían simplemente apagarse, y el conocimiento que vivía en su memoria no podía olvidarse. Esta mañana había comenzado como cualquier otra mañana en su exilio. Riley se levantó antes del amanecer, preparó café en su estufa de leña y recorrió el perímetro de su propiedad para comprobar si había algún visitante indeseado. El gobierno le proporcionaba seguridad para su ubicación, pero los viejos hábitos de su servicio militar la hacían cautelosa a la hora de mantener su propia conciencia situacional. Vivía a 24 kilómetros del pueblo más cercano, accesible solo por un camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque, tan aislada y oculta como era posible estar en los Estados Unidos continentales. Pero mientras Riley estaba de pie junto a su ventana observando la niebla matutina, notó algo que le heló la sangre. Una camioneta negra con matrícula del gobierno avanzaba por el camino de tierra hacia su cabaña, avanzando lenta y pausadamente a través del bosque. Tras 3 años de aislamiento absoluto, alguien venía a buscar a Sarah Walls, lo que significaba que alguien sabía que en realidad era Riley Matthews. Riley se movió rápidamente por su cabaña. Su entrenamiento militar se apoderó de ella automáticamente. Recuperó el teléfono satelital encriptado que sus contactos de la CIA le habían dado para emergencias, junto con la pistola que mantenía cargada y lista a pesar de la esperanza de no necesitarla nunca. A través de la ventana, pudo ver la camioneta acercándose a su entrada y su mente repasó rápidamente las posibles razones por las que su soledad, cuidadosamente protegida, estaba siendo destrozada. La camioneta se detuvo frente a su cabaña, y Riley sintió que el corazón le daba un vuelco al reconocer la figura que salió del asiento del copiloto. Incluso después de 3 años, habría reconocido al general James Harrison en cualquier lugar, el alto y distinguido oficial al mando, de cabello gris acero y penetrantes ojos azules, responsable de algunas de las operaciones de aviación más clasificadas del ejército. El general Harrison había sido quien aprobó la asignación de Riley a la Operación Sendero de la Serpiente, y era una de las menos de 10 personas que sabían que Ghost Rider seguía con vida. Riley abrió la puerta de su camarote antes de que el general pudiera llamar, de pie en el umbral con los brazos cruzados y una expresión cuidadosamente neutral. General Harrison, dijo Riley en voz baja. No esperaba compañía. Capitán Matthews, respondió el general, con la misma voz de absoluta autoridad que Riley recordaba de sus encuentros anteriores. O debería decir Sarah Walls. Me he acostumbrado a Sarah. Han pasado 3 años, general. ¿Qué te trae por mi pequeño rincón de la nada? El general Harrison señaló el interior de la cabina. ¿Puedo pasar? Lo que tengo que discutir contigo no es adecuado para una conversación al aire libre. Riley se hizo a un lado y dejó entrar al general, cerrando la puerta tras ella y activando las cerraduras de seguridad, mucho más sofisticadas que cualquier cosa que una cabina normal sin conexión a la red eléctrica requeriría. ¿Café?, ofreció Riley, recurriendo a los hábitos de hospitalidad que parecían absurdamente normales dadas las circunstancias. Gracias. Sí. El general Harrison se sentó a la pequeña mesa de comedor de Riley, sus ojos recorriendo el interior de la cabina con la evaluación profesional de quien evalúa una situación de seguridad. Has construido una vida cómoda aquí. Cumple su propósito.
Supongo que no estás aquí para una visita social. El general Harrison aceptó la taza de café que Riley le ofreció y se tomó un momento para observar a la mujer que una vez fue una de sus pilotos más valiosas. 3 años de aislamiento habían cambiado a Riley de maneras sutiles. Parecía más tranquila, más reservada, pero también había un cansancio en sus ojos que no había estado allí antes de su supuesta muerte. Riley, necesito, para contarles sobre el Escuadrón Bravo. Riley sintió un escalofrío en el estómago. El Escuadrón Bravo era una unidad de fuerzas especiales de élite especializada en operaciones de montaña a gran altitud. El tipo de soldados que se desplegaban cuando las fuerzas convencionales no podían operar en el terreno o las condiciones ambientales de una zona de misión. ¿Y el Escuadrón Bravo? Hace 72 horas, fueron desplegados en una operación clasificada en el Himalaya. Su misión era interceptar un convoy que transportaba materiales nucleares a través de los pasos de montaña entre Pakistán y China. La inteligencia indicó que los materiales estaban destinados a organizaciones terroristas que operaban en la región. Riley se sentó frente al general. Su mente automáticamente cambió a modo operativo a pesar de llevar 3 años fuera del servicio militar. ¿Qué salió mal? Todo. La inteligencia era errónea. El clima se volvió letal y el escuadrón se encontró atrapado en un terreno inaccesible para los métodos de extracción convencionales. Actualmente están varados a más de 5.500 metros de altitud en pasos de montaña inaccesibles para las operaciones estándar de helicópteros. ¿Cuántos soldados? 12. Todos altamente entrenados, con experiencia en guerra de montaña, pero se les está acabando el tiempo. La ventana meteorológica para la extracción está terminando y sus suministros no durarán más de 48 horas. Riley estudió el rostro del general Harrison, interpretando las implicaciones que no se decían en voz alta. Y necesitas a alguien que pueda navegar por terreno montañoso que otros pilotos consideran imposible. Riley, eres el único piloto que ha volado con éxito las rutas necesarias para llegar a la posición del Escuadrón Bravo. Los pasos de montaña en los que están atrapados forman parte del mismo campo de tiro donde llevaste a cabo la operación Sendero de la Serpiente. Más específicamente, están varados en la ruta que usaste para escapar después de que la misión saliera mal. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de las palabras del general Harrison se asimilaban. La ruta secreta de montaña que solo existía en la memoria de Riley. La compleja ruta de navegación que había usado para evadir a las fuerzas enemigas hace 3 años era ahora la única forma de salvar a 12 soldados estadounidenses. General, se supone que estoy muerto. Mi regreso al servicio activo comprometería la seguridad de múltiples operaciones en curso. Riley, 12 soldados morirán si no podemos rescatarlos en los próximos 2 días. Todos los demás pilotos. El equipo que consultamos afirma que la misión es imposible. El terreno es demasiado peligroso, la altitud es excesiva y las condiciones climáticas son demasiado severas para una aeronave militar estándar. Riley se levantó y caminó hacia su ventana, contemplando el apacible bosque que había sido su santuario durante 3 años. Sabía que este día podría llegar. Sabía que las habilidades y el conocimiento guardados en su memoria podrían volver a ser necesarios. Pero esperaba que Sarah Walsh pudiera vivir su vida en el anonimato, que Ghost Rider pudiera permanecer enterrado con los registros oficiales de la trayectoria de la Operación Serpiente. El peso de la decisión la oprimía como el aire enrarecido de las altas montañas que una vez había sorteado con tanta destreza. 12 soldados, hombres con familias, sueños, vidas a las que deseaban regresar, contaban con habilidades que no existían en ningún otro lugar del mundo. La ruta a través de esos traicioneros pasos de montaña vivía solo en su memoria, tallada allí por el terror y la desesperación durante su desgarradora huida 3 años atrás. ¿Qué aeronave estaría pilotando? Un Black Hawk modificado, especialmente equipado para operaciones a gran altitud. El mismo tipo en el que volaste. Sendero de la Serpiente, pero con sistemas de navegación mejorados y equipo de emergencia.
También lo hemos equipado con los sistemas de monitoreo meteorológico más modernos y redes de comunicación mejoradas. La tripulación se limita a usted, un copiloto, el teniente Marcus Stone, uno de nuestros mejores, y un equipo de rescate de 4 hombres liderado por el sargento mayor Alex Rivera. Mantendremos la operación lo más contenida posible para proteger su identidad. Stone ha sido informado de que usted es un activo clasificado, pero desconoce su verdadera identidad. Riley se giró para encarar al general Harrison, con la decisión ya tomada, pero analizando mentalmente los desafíos operativos que implicaría. Las montañas del Hindukush eran implacables incluso en las mejores condiciones. E intentar un rescate a 5.500 metros con un clima potencialmente severo era extremadamente peligroso. Era casi suicida. Si hago esto, si regreso de entre los muertos para salvar al Escuadrón Bravo, ¿qué sucede después? Regresará a su vida como Sarah Walsh. La misión será clasificada al más alto nivel. Su participación solo será conocida por el personal esencial, y Ghost Rider permanece oficialmente muerto. Habrá, sin medallas, sin reconocimiento oficial de su servicio. Y si algo sale mal, si no regreso de esta misión, el general Harrison sostuvo la mirada de Riley con la firmeza de un oficial al mando que había enviado soldados al peligro muchas veces antes. Entonces Sarah Walsh desaparece, y el mundo nunca se entera de que Riley Matthews murió 2 veces al servicio de su país. Riley se dirigió a un armario y sacó una bolsa de vuelo que no había tocado en 3 años, pero que había mantenido lista por viejas costumbres militares. Dentro estaban su casco de vuelo, sus instrumentos de navegación y los mapas clasificados que nunca se había atrevido a destruir. Sus dedos recorrieron el equipo familiar, cada pieza evocando recuerdos de misiones voladas y soldados salvados. ¿Cuándo nos vamos? Hay un helicóptero esperando en la base aérea McCord. Podemos informarle y despegar en 6 horas. Mientras Riley empacaba los pocos artículos que necesitaría para la misión, el general Harrison proporcionó detalles adicionales sobre la situación del Escuadrón Bravo. Los soldados estaban atrapados en un estrecho valle rodeado de picos que se alzaban sobre 20.000 pies, accesible solo a través de un paso de montaña que requería habilidades de navegación superiores a las de los pilotos militares estándar. Las condiciones climáticas incluían fuertes vientos, visibilidad limitada y la constante amenaza de tormentas repentinas que podrían imposibilitar el vuelo. La ventana de rescate se cerraba rápidamente. Las imágenes satelitales mostraban un sistema meteorológico masivo avanzando hacia la región que imposibilitaría cualquier intento de extracción durante al menos una semana. Para entonces, los suministros del Escuadrón Bravo se habrían agotado hace tiempo, y los soldados se enfrentarían a una muerte segura por exposición e inanición. Riley, quiero que comprendas los riesgos que conlleva. Esta misión tiene una alta probabilidad de fracaso, y si algo sale mal, es posible que no podamos organizar una operación de rescate. El terreno es tan remoto y peligroso que las operaciones convencionales de búsqueda y rescate simplemente no pueden llegar. Riley se echó al hombro su bolsa de vuelo y recorrió con la mirada la cabina que había sido su hogar durante 3 años. Había encontrado cierta paz en este santuario aislado, pero nunca había olvidado a los soldados que dependían de pilotos como ella para regresar a casa sanos y salvos. El deber, al parecer, era más fuerte que el anhelo de anonimato. General, 12 soldados dependen de mí para recordar una ruta que volé hace 3 años en la oscuridad mientras me disparaban fuerzas enemigas. Los riesgos son considerables y el margen de error es prácticamente nulo. ¿Lo está pensando 2 veces? Riley sonrió por primera vez desde la llegada del general Harrison. Y por un instante, la mujer que vivía como Sarah Walsh desapareció por completo, reemplazada por la piloto que se había ganado el indicativo de llamada Ghost Rider. No señor, solo me aseguro de recordar por qué me convertí en piloto. Esos hombres cuentan conmigo y no los defraudaré. Mientras se alejaban de la cabina hacia la base aérea McCord, Riley miró hacia atrás, al hogar que dejaba atrás.
No tenía forma de saber si alguna vez volvería al tranquilo aislamiento de la vida de Sarah Walsh o si esta misión finalmente haría realidad la muerte de Riley Matthews. Pero sabía que el Escuadrón Bravo contaba con ella y eso era suficiente. El viaje a la base aérea duró 2 horas, durante las cuales el general Harrison le informó a Riley sobre todos los detalles de inteligencia que tenían sobre situación del Escuadrón Bravo. Los soldados intentaban interceptar un convoy de materiales nucleares cuando se vieron atrapados en una avalancha inesperada que bloqueó su ruta principal de extracción. Habían logrado alcanzar una posición defensiva en un valle de alta montaña, pero su ubicación era tan remota y peligrosa que las operaciones convencionales con helicópteros no podían alcanzarlos. La ruta secreta de montaña que Riley había usado para escapar de la trayectoria de la Operación Serpiente era la única aproximación aérea que podía alcanzar la posición del Escuadrón Bravo, pero requería volar a través de pasos de montaña tan estrechos y peligrosos que un solo error sería fatal para todos a bordo del helicóptero de rescate. El general Harrison la había encontrado y dijo que era la única piloto que conocía la ruta secreta de montaña. Ghost Rider regresaba de entre los muertos y 12 soldados estadounidenses iban a regresar a casa. Gracias por ver la transmisión.